Indica el presidente electo de los Estados Unidos es que efectivamente Sheinbaum ha aceptado. Ha negociado bajo presión, bajo amenazas, algo que dijo que no haría. A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así, hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Ella aceptó detener la migración a través de México, cerrando así de manera efectiva nuestra frontera sur. Durante los últimos días se ha sentido mucha tensión en América del Norte a causa de un conflicto entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Algo que realmente todos esperábamos, principalmente por las diferencias ideológicas de ambos mandatarios y porque claramente los intereses de sus respectivos países se ponen en juego. Pero este conflicto, lejos de lo que muchos esperaban, no se alargó más. De hecho, yo diría que ya se ha acabado. Y es que Claudia Sheinbaum se olvidó un rato de su orgullo y decidió ceder. Si quieren saber en qué terminó, acompáñenme. Muchos durante los últimos días han cuestionado las acciones de Trump sobre aumentar impuestos a todos los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos. Un aumento bastante notable del 25%. Aumento que, decir verdad, no es noticia nueva porque ya lo venía anunciando desde campaña. Pero ¿por qué Donald Trump entonces ha vuelto a hablar de esto si ni siquiera está en funciones, ¿no? Bueno, quizá por que los casos de violencia de inmigrantes ilegales contra ciudadanos estadounidenses es mucho más grave de lo que algunos piensan. Y esto lo comento por el caso específico de la joven estudiante de enfermería, Laken Riley. Se trata de una señorita que perdió la vida a inicios de este año. Pero ¿por qué ha vuelto a ser noticia ahora? ¿Y qué tiene que ver todo esto en el conflicto entre Estados Unidos y México? Bueno, déjenme decirles que tiene mucho que ver. Porque tan solo días antes de que Donald Trump volviera a colocar este tema sobre la palestra, volviera a decir que México tiene que hacer algo para frenar la inmigración ilegal en su país, que afecta también a Estados Unidos, se sentenció por fin al autor del asesinato de esta chica. Se trata, como pueden ver en pantalla, del ciudadano venezolano José Ibarra, quien quiso abusar de esta chica y quien había estudiado, de hecho, cuál era su rutina. Se había percatado que ella salía a correr todas las mañanas por el campus de su universidad, que se ubicaba en Georgia, y es una mañana muy trágica en la que decide interceptarla y como ella se negó y quiso escapar y casi lo hace. Bueno, José Ibarra, como pueden ver, este migrante venezolano, no pensó en otra cosa que en romperle el cráneo con una roca. Es así como esta chica perdió la vida. Y si les comento este caso es porque este caso realmente conmocionó a todo Estados Unidos. Ver que por fin se haya hecho justicia porque a este sujeto lo han condenado a cadena perpetua ha revivido los ánimos de muchos ciudadanos estadounidenses por encontrar esto. No solo justicia para todas las víctimas, sino también por volver a esperar seguridad en Estados Unidos. Esta chica es un caso más que demuestra la inseguridad que se vive en las calles y el peligro de la inmigración ilegal masiva. Es por eso que muchos presionan a Donald Trump para saber qué decisiones por fin tomaría. Y Trump no ha cambiado. En la campaña dijo que no le tendría miedo a aumentar impuestos a México si es necesario para asegurar las fronteras. Prueba de ello es lo que dijo después de que condenaran a este asesino, que como pueden ver es un mensaje nada neutro. Porque en su red social llamada Truth Social
comentó: como todos saben, miles de personas están cruzando México, Canadá y trayendo crímenes y drogas a niveles nunca antes vistos. Porque fuera de la inmigración ilegal, que de por sí es un problema, lo cierto es que este trae otro tipo de problemas secundarios. Ya vimos y hablamos de la seguridad, pero también tenemos otro problema secundario que es el narcotráfico. Es por eso que Trump se mostró muy firme con lo siguiente. En este momento, una caravana que viene de México, compuesta por miles de personas, parece imparable en su búsqueda por pasar nuestra frontera actualmente abierta. El 20 de enero, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que ingresan a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. Este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo y todos los inmigrantes ilegales, detengan esta invasión de nuestro país. Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absoluto de resolver fácilmente este problema que lleva latente desde hace mucho tiempo. Por lo presente, exigimos que utilicen ese poder y que lo hagan. Es hora de que paguen un precio muy alto. Esta decisión de Donald Trump, que se ha visto rectificada, como hemos visto actualmente, generó mucha controversia. Y ojo, no solamente del lado de la oposición geopolítica, digo, de México y de Canadá. También generó mucha controversia incluso dentro de algunos seguidores suyos, porque consideran que Donald Trump, a ser un representante de derecha, al aumentar impuestos, posiblemente pues estaría colocando en riesgo la economía de relativa libre mercado en su país, Estados Unidos. Y eso es totalmente cierto. Pero como hemos visto, entendiendo el contexto, o es la economía de Estados Unidos, por así decirlo, o son más vidas humanas. Y parece que en esta balanza Trump no tiene dudas de cuál es su mayor preocupación. También, teniendo en cuenta la posición actual de Estados Unidos, es entendible que pueda permitirse cierto tipo de impuestos, porque hay que entender que la posición de Estados Unidos no es la posición de cualquier país de Latinoamérica. Fuera de este debate, y dejándolo porque me parece un debate más moral que otra cosa, lo cierto es que en el lado geopolítico, México, Canadá y sobre todo China no se lo tomaron para nada bien. Y claro, ¿cómo se lo van a tomar a bien si es que esto amenaza principalmente a sus economías? Porque es verdad que esto puede perjudicar levemente la economía de Estados Unidos, sobre todo a las empresas que comparten Estados Unidos con México o Estados Unidos con Canadá. Pero los más afectados sin duda serían los países restantes, es decir, México y Canadá, porque son más dependientes a Estados Unidos que de estos. México y Canadá deberán pagar aranceles de un 25% por sus exportaciones a Estados Unidos cuando Trump asuma su segundo mandato. Así lo anunció el presidente electo en su propia red social. Durante la campaña ya amenazó con aranceles de al menos un 10% sobre todas las importaciones, un 60% para productos de China e incluso un 200% sobre automóviles de México. Su objetivo es eliminar así el déficit comercial de su país. Pekín reaccionó con calma, aunque advierte: la historia muestra que el aumento de aranceles sobre productos chinos no resuelve el déficit comercial del país que los impone, sino que hace aumentar los precios de estos productos y de los de otros países. El monto de los aranceles recae finalmente en los consumidores y usuarios finales del país que impone los aranceles, lo que lleva a unos precios y costos más altos para los consumidores y a una consiguiente subida de la inflación. El claro mensaje de China es que Estados Unidos será el principal perjudicado con esta medida.
Creemos que un desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos será beneficioso tanto para la gente de China como para la de Estados Unidos y también del resto del mundo. Como pudieron notar, incluso China, que es el principal enemigo geopolítico, tanto en el terreno político puramente como en el terreno económico, no recomendó una guerra económica. Y creo que eso lo haría cualquier persona a la que realmente le importe su gente, es decir, la economía de las familias de clase media, algo que por lo menos en México parece haberse olvidado, porque mientras hasta los chinos buscaron diálogo directo con Donald Trump, Sheinbaum amenazó con más impuestos a Estados Unidos. Y si les comentaba eso es porque la respuesta de Claudia Sheinbaum, la presidente de México, pues al principio generó mucha controversia por los aires conflictivos que demostraba. Así que vamos a ver qué fue lo que dijo, porque su carta ha estado en todos los titulares. Quiero compartirles a ustedes, a todos los que nos ven, una carta que el día de hoy estoy enviando al presidente electo Donald Trump. Creo que está ahí, ¿verdad? A ver, préstenme el. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Como se pueden dar cuenta, iniciamos bastante fuerte, porque prácticamente aquí tratan de tonto a Donald Trump, porque prácticamente aquí Claudia Sheinbaum se quiere hacer, claro, la muy sabia, explicándole con manzanitas a Donald Trump cómo es que se está manejando el asunto de la migración en su país. Así es, Claudia dando clases de políticas migratorias de Estados Unidos. Incluso dando una cifra, ¿no? Que es la siguiente, que se ha reducido el 75% de inmigración ilegal. Y una persona que escucha nada más esto puede decir bravo, bravo al gobierno mexicano, a este y al anterior, ¿no? Porque han logrado estos resultados. Si es así, ¿por qué Trump está haciendo tanto escándalo aún? ¿Que es que acaso no le convencen o no se siente satisfecho con eso? Bueno, no es así. Que si es que ya no hay tanta migración ilegal en Estados Unidos, no es solamente por lo que hizo o no hizo México. Tiene que ver también con la política interna de Estados Unidos, con la política de los demócratas, porque todo este año, ¿quién ha estado gobernando? Claro, Joe Biden y Kamala Harris. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque frente a unas elecciones venideras, obviamente estas cifras efectivamente pueden ser resultado de lo mismo, de un malabar político para ayudar a Harris en su momento. Claro, ahora no tiene ningún sentido, pero ahora le está haciendo una jugada bastante buena a México, específicamente a Claudia Sheinbaum. Es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP. Eso. Ahora, claro, como los inmigrantes ilegales ya no son estrictamente ilegales o como recibe una carta del gobierno demócrata, se puede decir que pues ya no hay inmigrantes ilegales, porque claro, las normas, las políticas de migración son más flexibles. ¿Me dejo entender? Esa es la artimaña con la que los demócratas han querido bajar las cifras de migración ilegal para ser reelectos, que han utilizado para manipular a sus votantes y que Claudia Sheinbaum utiliza de la misma manera. Encima, siendo consciente de esto, porque aquí lo menciona. Llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así,
está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. ¿Qué? Por otro lado, y por razones... No, espérense. Si yo pongo esta cara de incredulidad, es porque por lo que tenía entendido, México, o por lo menos estos últimos gobiernos, se han caracterizado por obedecer a la doctrina Estrada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, pues, a una política exterior que indica esta norma, entre comillas, de política exterior, que México no se mete en temas ajenos. Y aquí, Claudia Sheinbaum, por lo visto, se ha olvidado de las lecciones de Manuel López Obrador, porque literalmente a Donald Trump le está diciendo cómo manejar el dinero del Tesoro Público de los Estados Unidos, el dinero de sus ciudadanos. A ver, ¿qué pasaría si es que Trump le dice a Sheinbaum cómo gastar la plata de los mexicanos? Yo creo que ella se indignaría mucho, pero como es al revés, bueno, no pasa nada. Esto lo único que refleja es que para algunos ella tiene una moral distinta, pero para sí misma existen otras reglas. Algo muy preocupante viniendo de un político. Algo que yo personalmente les diría, no me inspira confianza en ella. Siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va a ver, solo de Estados Unidos, digo, es un problema solamente de Estados Unidos. La producción, el traslado y el consumo de sustancias ilícitas. Las Fuerzas Armadas Mexicanas y las Fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. No, pero Sheinbaum, qué fácil es solucionarlo. Digo, hace un rato escuchábamos a ella diciendo que el problema de las drogas es un problema de Estados Unidos por el consumo de sus ciudadanos. Bueno, entonces, aplica lo mismo con tus ciudadanos, porque es que si no hubiese consumo de armas, se soluciona todo, digo yo. ¿Se dieron cuenta cómo este doble verso expone el falso discurso que mantiene esta señora? Bueno, porque es muy juiciosa con un problema en particular, con un consumo en particular, pero no puede ser igualmente juiciosa con un problema de su país o de su gobierno, mejor dicho, y un consumo de sus ciudadanos. Que ojo, no quiero decir que todos, pero de algunos sí, de los narcos sí, porque ¿quién más necesita armas en México? Por lo menos en su gran mayoría tienen que ver con organizaciones criminales. Y en este caso en particular, cuando hablamos de los narcos, ahí sí que Sheinbaum no es capaz de reconocer ni siquiera un poquito de responsabilidad en el consumo de estos sobre las armas. Bueno, no sé por qué tan suavecita con los narcos, que al fin y al cabo son no solamente, ¿no?, productores de una sustancia ilícita, sino que lo peor es que en medio de todo este proceso se llevan miles de vidas de mexicanos. Y ella misma puso las cifras, más de 10,000
veíamos por cada cierto lapso de tiempo. Muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. En esto sí estoy de acuerdo, que la mejor solución ante este tipo de casos, a mi parecer, siempre va a ser el diálogo. Al igual que en realidad cualquier conflicto, a decir verdad. Pero Sheinbaum está mostrando un lado dialogante. Les pregunto yo, ¿o qué ven ustedes aquí? Yo percibo victimización de parte del gobierno de México. Victimización al decir que ellos no tienen la culpa de que se produzcan drogas en el mundo, o que por lo menos lleguen a Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así, hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, no es que ella pensaba que el diálogo era la mejor opción. Por lo menos en ese punto, Claudia, estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo, pero tal parece que ni tú misma estás de acuerdo contigo misma, ¿no? Porque al principio nos hablas de diálogo y ahora, al igual que Donald Trump, Sheinbaum plantea lo mismo, ¿no? O sea, es que es lo que no entiendo aquí. Sheinbaum considera que Trump es un chantajista, un amenazador y demás, pero al mismo tiempo ella hace lo mismo. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Claro. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Como vieron, pues esta fue la presentación, la carta, ¿no?, de Sheinbaum a Donald Trump. Porque sí, en vez de directamente hablar con él y, bueno, comentarle cuál es la situación y cómo pretende México negociar este asunto, Sheinbaum prefirió hacer todo un show, ¿eh? Incluso dando a entender que Estados Unidos sería el principal afectado. Que va a estar afectado es evidente, pero que va a ser el principal afectado, yo diría que no. Yo diría que incluso las principales afectadas no serían las multinacionales, las empresas de producción automovilística que mencionó, como General Motors, por ejemplo. Y es que si bien han resultado afectadas por este anuncio, si bien en la bolsa de valores muchos han preferido sacar sus acciones por este tipo de cosas, lo cierto es que quien depende más del otro es México. Y por eso es que México debe aprender a jugar sus cartas, debe saber cuál es la posición de su economía actualmente. Eso no quiere decir que el país no tenga dignidad y demás, porque muchas personas cuando han leído esta carta han dicho, bravo, bravo, qué bien Sheinbaum, defiende los intereses nacionales. Y eso está muy bien. Ojo, yo, como ustedes muy bien saben, tengo una posición antiglobalista y en ese sentido apoyo que los países defiendan la soberanía de su pueblo en todo. Sin embargo, lo que está haciendo esta señora no es eso, es jugar sucio. Es tratar de jugar con el sentimiento nacionalista, con el amor que uno le tiene a su patria, para generar más conflictos de un asunto. Porque si es que se llega a tomar esta decisión, los más afectados van a ser ni más ni menos que los mexicanos, que sus propios ciudadanos. Porque México, de todo lo que exporta, un 80% va para Estados Unidos. Un 80% y más, para ser exactos, 83,7%. Hablamos de alrededor de 421.000 millones de dólares. Y a ver, lo que trae también de Estados Unidos a las tierras mexicanas también tiene un porcentaje muy alto.
casi 45%. Hablamos de un 43,9%. Cifras, 294 mil millones de dólares. ¿Qué quiero decirles con esto? Sí, casi la totalidad de las exportaciones de México van a Estados Unidos, y si prácticamente la mitad de lo que trae México del mundo es de Estados Unidos, es evidente que hay una mayor dependencia de México a Estados Unidos. Por lo tanto, no está en la posición de Donald Trump o de Estados Unidos, Claudia, para hacer lo mismo. No es lógico, no es razonable para el bienestar de sus ciudadanos. Porque claro, si es que esta es una batalla de egos, ahí las cosas cambian. Ahí el bienestar, por así decirlo, de la economía de México o de Estados Unidos pasa a un segundo plano. Algo que parece que piensa Claudia Sheinbaum, porque lo que vimos acá no fue un aire dialogante, sino todo lo contrario, un aire conflictivo. Y si bien muchas personas vieron esto como algo muy positivo, yo lamento decirles que no lo vi como algo positivo, porque uno no es muy nacionalista, no defiende los intereses de su patria cuando sale a pelearse con otro mandatario. Los defiende cuando sus ciudadanos están bien o están mejor. Ahí se defienden los intereses de la patria. Por eso decía yo que para mí este es un falso nacionalismo y es algo bastante sucio por parte de muchos políticos, que esta es una estrategia muy común, que Sheinbaum parece querer utilizar, pero que no es más que una farsa. ¿Por qué saben? Porque al principio Sheinbaum muy mala ella, muy dura para defender a México, pero ahora ha cedido completamente a la negociación de Donald Trump. Y yo no digo que eso esté mal. Yo, de hecho, creo que este es el mejor camino para ambos países. Sin embargo, creo que está mal jugar de manera no sincera con la emoción de las personas. ¿Y por qué decía esto? Porque sí, ¿se acuerdan que vimos hace un ratito a Sheinbaum diciendo que no, que México no va a negociar bajo presiones, que México se respeta prácticamente? Bueno, ¿esto qué es? Digo, ¿qué ha pasado acá? A Trump le ha bastado una llamadita para que México negocie bajo presiones, porque efectivamente, como pueden leer en pantalla, Sheinbaum ha confirmado esto. Tuvo una excelente conversación con Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a las fronteras norte porque son atendidas en México. También hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo. Aquí no acaba el asunto, ¿eh? Atención, en nuestra conversación con el presidente Trump expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar las fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos. En resumen, Sheinbaum acá indica que todo está bien, que México va a seguir con su política de migración un poco restrictiva, como ha sido este último año, y que Trump no ha exigido nada a cambio, básicamente. Pero, ¿cómo eso es posible? ¿Acaso Trump pues ha montado todo este escenario por gusto? Déjenme decirles que para algunos políticos, pues sí que es común, ¿no?, que armen este tipo de shows, de matoncitos, así nomás, pero muy frecuentemente para ganar validación y yo qué sé. Pero en el caso de Trump, pues esto no es frecuente, por lo menos. La gran mayoría de cosas polémicas que dijo durante su primera gestión terminó cumpliéndolas. Por eso, teniendo en cuenta los antecedentes, no es normal que Trump y Sheinbaum hayan tenido una reunión y que pues esto haya terminado en lo mismo que nada, en el mismo punto de partida, en que México va a seguir haciendo lo mismo y que Estados Unidos no va a hacer nada.
¿Por qué les decía que eso no era normal? Porque si bien esto es lo que dice Sheinbaum, lo que dice Donald Trump es otra cosa. ¿Qué es lo que dice Trump? Acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de México, Sheinbaum. Ella aceptó detener la migración a través de México. Escuchen eso, ella aceptó detener. Y hacia los Estados Unidos, cerrando así de manera efectiva nuestra frontera sur. Cerrando así nuestra... O sea, Trump está dando a entender acá que Sheinbaum ha aceptado la negociación de Donald Trump. También hablamos sobre lo que puede hacer para detener el flujo masivo de drogas a los Estados Unidos y también el consumo de estas drogas en Estados Unidos. Fue una conversación muy productiva. Por último, Trump remata diciendo: México impedirá que la gente pase por nuestra frontera con efecto inmediato. Esto contribuirá mucho a detener la invasión ilegal de los Estados Unidos. Gracias. Como se dan cuenta, Trump ha sido muy claro con lo que obtuvo de la reunión virtual, de la llamada con Claudia Sheinbaum. Y es que lo que nos indica el presidente electo de los Estados Unidos es que efectivamente Sheinbaum ha aceptado. Ha negociado bajo presión, bajo amenazas, algo que dijo que no haría. Y como les vuelvo y repito, yo creo que esta es una decisión correcta, es una decisión lógica y razonable para el bienestar de ambos países. Porque hay que decirlo, la inmigración ilegal no solamente está afectando a Estados Unidos, a ver, que también está afectando a México. Quizá no en gran medida, quizá no genera tantos muertos como las organizaciones criminales, como el grupo de narcotraficantes, pero sí hay un aumento de delincuencia. Es más, incluso algunos grupos de narcotraficantes contratan grupos de matones de inmigrantes ilegales que vienen, pues muchas veces, de Venezuela. Para decirles nada más que esto también es un problema de México. Pero bueno, que el gobierno de AMLO o de Sheinbaum no lo hayan tenido en cuenta no significa que, como han visto, Trump se vaya a hacer de la vista gorda también. Y prueba de ello es que, según Trump, Claudia ha aceptado. Claudia no lo reconoce. ¿Quién estará mintiendo? No lo sé. No lo podemos saber. Tenemos literalmente dos versiones distintas. Lo que sí les puedo afirmar es que la única manera de saber quién nos está mintiendo acá y quién ha cedido a quién, pues son las acciones, ¿no? Si es que Sheinbaum cierra las fronteras en los próximos días, significa que se ha sometido ante Donald Trump y que ha aceptado ante su negociación. Y esto, como lo vuelvo y repito, no tendría nada de malo. A mí lo que me preocupa es el doble verso de esta señora. Esto, les digo, es muy peligroso. Porque cuando lidias con una persona así, pues no sabes cuándo te está hablando con la verdad y con la mentira. Por eso mi único consejo, pues, es que no se guíen por las palabras, sino juzguen en base a los actos. Que la gran mayoría de políticos está acostumbrado a decir una cosa y hacer otra. Sheinbaum quizá no es un caso muy diferente. Así que solo nos queda, pues, esperar a ver cuál es la realidad. Pero llegado a este punto, todo apunta a que Sheinbaum ha accedido ante Donald Trump, pero no lo va a decir, no lo va a publicar, no lo va a restregar, porque para muchos esta sería concebida como una derrota geopolítica. Aunque, como les digo yo, pues para mí esta solamente es una derrota al ego, al orgullo. Y es una victoria para ambos pueblos, para los mexicanos y también para los estadounidenses. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes con todo este conflicto? Los estaré leyendo en los comentarios. Recuerden que les agradecería también mucho que si les ha gustado el video me lo hagan saber dejando un me gusta. Y si es que les gustan mis videos y no lo han hecho todavía, suscríbanse ya, por favor, que se nos vienen muchas nuevas actualizaciones. ¿Qué dirá Sheinbaum después de todo este conflicto? ¿Aceptará que está mintiendo? Bueno, si quieren enterarse de eso, los invito a que me sigan en Kick, donde hacemos pues la transmisión de estas noticias en vivo para luego ser subidas en la plataforma de YouTube. Nos vemos en un siguiente video. Yo soy Francesca y hasta pronto.